Licenciado, muchas gracias. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes. Que se iniciara la sesión, pues prácticamente no estarle dando acceso a cada uno de ustedes, sino que ingresaran automático. Ahora bien, los que ingresaron de la forma anterior, les comento que a su correo, al correo que ustedes consignaron en la información que les solicitó la compañerita Astrid, entonces tienen que revisar ese correo siempre y ahí les va a llegar una advertencia que se va a iniciar la sesión. Entonces ya no hay necesidad de que yo los esté admitiendo uno por uno. Entonces, si ustedes colocaron bien su correo electrónico, entonces ustedes pueden revisarlo. Los que no lo han hecho pueden revisarlo y van a ver que se les vinculó automáticamente a las sesiones programadas para el curso de Derecho Romano. Si no lo han hecho, pues pueden hacerlo. Para eso estamos que en el desarrollo de la clase, y si no, pues le pueden preguntar a Astrid. Yo le voy a trasladar la información a ella porque esto de la vinculación lo hicimos ahorita por la tarde, entonces ella no está muy bien enterada del asunto. No obstante de ello, pues lo más importante siempre es facilitarles a ustedes el proceso de enseñanza. ¿Estamos? ¿Tienen alguna duda al respecto? Les pregunto también si visualizan de buena manera la presentación, si me visualizan de buena manera a mí, y si el audio es correcto para ustedes, el audio está claro para ustedes, por favor. Sí, licenciado. Ok, excelente. Sí, Lick, bueno, está claro, entonces, todo. Sí, bien claro. Okay. Perfecto, entonces vamos a continuar desarrollando los temas de la clase. Recuérdense que Joel García me escribe algo acá. Vamos a ver qué dice Joel. Bueno, Joel, la información que les di es que si usted, Yael, perdón, vamos a darle ingreso a estos otros compañeros. Si quieren, vamos a dar unos 5 minutitos más, solo para que no esté repitiendo la misma información. Porque siguen ingresando otros de la forma anterior. Si gustan, para mientras, les pregunto, ¿cómo les fue cómo les ha ido con las tareas que les he dejado? Con lo del Código Civil, ¿cómo les fue? ¿Identificaron cuáles eran los libros? ¿Ya saben cuántos artículos tiene el Código Civil? Etcétera. ¿Ya saben cuál es la fecha que inició su vigencia el Código Civil? Buenas noches, Rick. Mire, yo vi que 5 libros. Excelente. Sí, de las personas de la familia, bienes de la propiedad, más derechos, de la sucesión hereditaria, del registro de la propiedad y de los derechos de obligación. Exactamente. Entonces, créanme que eso les va a servir mucho cuando ustedes aborden la clase de Derecho Civil, porque de ahí debe iniciar uno el estudio de las leyes, de los códigos, ¿verdad? El conocer su estructura. Les pregunto, ¿cuántos artículos tiene ese Código Civil? 2180. Ajá, perfecto. Y fue criado el 14 de septiembre. Fue criado, tiene 2 reformas, el 124. Y lo que es el reformado, el 124 al final, y el artículo 17 del decreto 124-85. Y fue criado el 14 de septiembre. Y fue criado el 14 de septiembre de 1963. Yo tengo que, exacto, lo mismo de 1963 con el decreto de ley 106 bajo el gobierno de el coronel Enrique Peralta Azurdia. Excelente. Ahora, solo cuando les preguntaba artículos, recordémonos que sí tiene 2180, pero tiene además uno que es transitorio. Entonces, eso no lo vayan a decir ustedes cuando le pregunten, solo si les hacen esa repregunta y solo esos tiene. Entonces, ustedes se agregan. Fíjense que
tiene uno adicional, ¿verdad? O tenemos un artículo transitorio. Ah, va, perfecto. Fecha de creación y fecha de vigencia. Eso, o sea, eso también deben manejarlo. Y si saben los 5 libros, créanme que ustedes ya tienen prácticamente el mapa de cómo ubicar las cosas. Y les comento por qué. Les voy a contar una pequeña anécdota rapidito. Fíjense que hace poco, por cuestiones de trabajo, estábamos participando en una mesa técnica. Y entonces estaban discutiendo acerca de los contratos. Y fíjense que pues una persona tomó la palabra, una persona que es especialista en contabilidad, tomó la palabra y pues estábamos refiriéndonos, como les digo, propiamente a los contratos, y él empieza a argumentar una postura, pero esa postura la sustenta en el artículo 15 y el artículo 16 del Código Civil. Entonces, no era necesario que yo tuviera tanto conocimiento del derecho civil para saber que él estaba errado o estaba incorrecto en su información, porque si ustedes se dan cuenta, los libros tienen su propio contenido. Primero decimos que tenemos el de la persona y la familia, el de la propiedad y demás derechos reales, el tercero es de la sucesión hereditaria, el registro de la propiedad y el último de las obligaciones y los contratos, si no mal recuerdo. Bueno, entonces, imagínense, si él me decía que en el artículo 15 y 16 estaba fundamentando su argumento, ¿ustedes creen que eso es válido después de la investigación que ustedes hicieron? Estábamos hablando de temas de contratos. No, Lick, porque eso está en el primer libro de lo que se trata el artículo 15. Ajá, porque los primeros artículos, ¿a qué se refieren? A la persona y a la familia. Entonces, cuando él mencionaba estos dos artículos, pues yo con mucho respeto, pues lo escuché y todo, pero en mi mente decía, bueno, sí, está bien perdido este señor, porque los contratos y las obligaciones están prácticamente al finalizar el Código Civil. Y si nos damos cuenta, tiene 2100 artículos y los contratos inician como por ahí por el 1800 o 2010, por ahí inician los contratos. Entonces, realmente su argumento está mal fundamentado, pero entonces eso les va a servir a ustedes para irse desarrollando. Cuando de igual manera les toque abordar la clase de derecho penal, la clase de derecho laboral, hagan el mismo ejercicio, conozcan los libros o conozcan los títulos en los que está dividido y también conozcan cuál es la cantidad de artículos y la fecha de vigencia de esos cuerpos normativos, porque es importante. En este caso yo les puse ese ejercicio porque de acuerdo a lo que vamos viendo, el derecho romano trasciende específicamente en el derecho civil. Y tal y como lo dijo el licenciado Zapata cuando tuvo oportunidad de brindarles cátedra, dentro del medio de abogados y notarios, o del medio de los juristas, se dice que el abogado que sabe derecho civil sabe de todo. Entonces, es importante que ustedes manejen primeramente el Código Civil. Por supuesto, hay otras cosas llamativas en ese código, por ejemplo, que es un decreto, ¿verdad? Un decreto ley, el 106, entonces eso significa que no se da como todas las leyes ordinarias que nosotros conocemos, tiene ciertas características, pero eso ya se los dejo a ustedes para que lo amplíen. Bueno, yo creo que ya estamos 102 conectados, entonces vamos bueno, me falta una pregunta. ¿Me ubicaron en dónde estaba el amicus curiae? ¿Lo buscaron? ¿Alguien que haya encontrado el fundamento? Sí, está en lo que es el artículo 28 de la Constitución con fundamento y el artículo 2 de la Ley de Organismo Judicial. Ajá, ¿alguien más? ¿Alguien más que lo haya investigado?
Yo estuve leyendo la ley de amparo, licenciado, que usted nos sugirió, pero no lo encontré. ¿No lo encontró? No. Bueno, vamos a darle una leidita hoy a esa ley para que tengamos bien claro el artículo donde se fundamenta esta situación del amicus curiae. Y entonces, en vista de que ustedes no lo encontraron, quiero saber si alguien más lo encontró o hizo el intento por localizarlo. Yo creo que nadie. Bueno, entonces, pues, vamos a establecer la fundamentación de esta otra tarea, ¿verdad? Y definitivamente, pues, los artículos que menciona Jeremías, pues, sí tiene que ver de cierta manera, pero no son, digamos, artículos que sean específicos de esa figura. Bueno, entonces, les decía a los que se están conectando en este momento que desde el día de hoy se tomó en cuenta el correo que ustedes le enviaron en su momento a nuestra auxiliar Astrid para que se vincularan de forma directa a la sesión. ¿Eso qué significa? Que ustedes de ahora en adelante pueden ver o visualizar en el correo que ustedes consignaron en ese famoso listado y mantener abierta la sesión. Ahora yo creo que la mayoría de nosotros tenemos teléfonos móviles, entonces podemos tener activadas las notificaciones de nuestro correo de Gmail. Entonces, prácticamente ahí les llegó un acceso a ustedes con el que pueden ingresar a la sesión directamente sin necesidad que yo les permita el acceso. Entonces, ese es el punto que habíamos platicado antes de que estuvieran presentes los demás. Entonces, revisen su correo, ya pueden ingresar a través de ese vínculo de una forma directa y entonces de esa manera pues ya no utilizan el vínculo anterior donde yo sí les tengo que estar aceptando a cada uno. ¿Estamos? Si ustedes tienen un compañero que por alguna razón no se presentó el día de hoy, háganme el favor de compartirle la información. De igual manera, como esto fue momentos antes de iniciar la sesión, yo no he podido hablar con Astrid y contarle de que eso ya quedó de esa manera y pues darle de cierta manera los lineamientos para los que no estén enterados, los cuales van a ser incluidos en el chat que tenemos de WhatsApp y en Facebook, ¿verdad? Entonces, les pregunto, ¿ahora sí estamos claros con esa situación? Sí, Sí, licenciado. sí, licenciado. Perfecto. Sí, licenciado. Bueno, entonces vamos a seguir hablando de lo que es el famoso derecho romano, ¿verdad? Que si nos damos cuenta, pues tiene bastante trascendencia en lo que es nuestro ordenamiento jurídico actual. Y pues alguien en su momento decía, mire, o al licenciado Zapata creo que le preguntaron, ¿en qué momento vamos a empezar a ver ya lo propiamente jurídico? Y para comprender lo jurídico, primero tenemos que establecer cómo se estaban ellos organizando socialmente, cómo se fundaron. Ese es el principio de una sociedad, ese es el principio de una organización social, es el principio de un Estado. Entonces, primero se tiene que organizar un grupo de seres humanos, tienen que crear cierta convivencia, cierta continuidad, y ya después de esa situación y que están entendidos de cómo funciona el grupo social, entonces ya se empiezan a generar las reglas de convivencia. Entonces es por eso que nosotros no entramos a platicar o a abordar el tema directamente de las leyes en el derecho romano, porque primero tenemos que establecer el origen. También tenemos que establecer cómo se organizó, y eso es lo que ya vamos a empezar a ver hoy, cómo se organizó, digamos, Roma en las distintas etapas de su vigencia, como Roma sencillamente y ya como imperio. ¿Y eso por qué es importante? Porque a través de esos sistemas de gobierno, entonces se establecía cuáles eran las funciones de las autoridades en ese momento. Porque no es lo mismo el poder que se centra en una monarquía, el poder que se centra en un rey, como el poder que se centra cuando se genera una república. Y eso es lo que vamos a ver.
Por supuesto, nosotros se nos dificulta entender bastante estos temas porque definitivamente a nosotros lo que nos interesa es lo legal. Nosotros queremos ir de lleno a la ley, ver códigos y ver jurisprudencia y todo lo que tenga que ver con las leyes. Pero recordemos que aparejado a eso también van otras materias que se van desarrollando con el derecho. Y dentro de ellos tenemos la política. Y la política básicamente son esa forma en la que las autoridades toman sus decisiones, las decisiones políticas, esa forma en la que esas autoridades llegan a posicionarse como autoridades, etcétera, ¿verdad? Entonces, quiera que no, la política está íntimamente ligada a lo que son las leyes, a lo que es el derecho. Por supuesto, si nos ponemos a ver otro tipo de ramas científicas, vamos a encontrar que la sociología, ¿cómo no va a tener relación con lo que estamos viendo? La historia, la geografía, etcétera. Entonces, hay muchas ramas, digamos, que van, digamos, acordes a momentos, ¿verdad? O acordes a ciertas, digamos, en este caso, civilizaciones, como la romana es de suma trascendencia. Por otra parte, no debemos de olvidar nosotros que la historia no se divide. Y ustedes se preguntarán, bien, fíjese, Lee, que yo conozco que hay una edad antigua, hay una edad media, hay una edad contemporánea. Les comento que eso es parte de los parámetros que se utilizan para analizar la historia, pero la historia solo tenemos una. No, o sea, desde el punto de vista histórico no se frena y decir, bueno, aquí comienza otro capítulo de la historia, comienza otra página. No, lo que pasa es que para el estudio y el análisis de ciertas culturas o de ciertos momentos, definitivamente hay que establecer un inicio y un fin, hay que establecer parámetros, pero la historia es solamente una, ¿verdad? Eso también lo tenemos que tener claro. Entonces, ¿qué sucede? Ahorita vamos abordando cómo se fundó Roma y empezamos desde esta fundación porque sabemos que anteriormente, a pesar de que se suscitaron otros eventos, se suscitaron otros sucesos, nunca se documentaron, sino que es a partir del 753 antes de Cristo. Bueno, entonces nosotros ya sabemos toda esa historia y cuál es la leyenda y cuál es la historia, etcétera. Bueno. En la última clase estábamos platicando de dos teorías, ¿va? La teoría patriarcal y la teoría de Bonfante. Establecimos dos diferencias fundamentales en esas teorías. ¿Alguien sería tan amable de indicarme cuál era lo trascendental que diferenciaba una teoría de la otra, por favor? Que una teoría, la teoría patriarcal, era un vínculo de sangre y la teoría Bonfante no tiene que ser estrictamente un vínculo de sangre, sino y tiene que tener el poder de un pater familia. Exactamente. Muy bien, entonces sí quedamos entendidos de esa situación y cabalmente de esas teorías. Bueno, pero resulta que cuando hablamos de la teoría de Bonfante, empezamos a entender que este grupo que presuntamente originó, digamos, la fundación de Roma, pues no era únicamente por vínculos consanguíneos, no era únicamente por vínculos de sangre, sino que habían otro tipo de vínculos que unían a estas personas con el pater familias, que era, en términos sencillos, la persona a cargo, el dirigente o el líder de este grupo. Bueno, dentro de esa situación se generan un par de términos que a nosotros nos es interesante y nos da curiosidad entender qué es. Y eso eran los adrogados. ¿Alguien se recuerda qué eran los adrogados, según la última explicación? ¿Los adoptados, licenciado? Exactamente, entonces eran los adoptados. Bueno, entonces de esa cuenta, el día de hoy nos corresponde ver cómo es que funcionaban esos famosos adrogados. Entonces,
En ese tiempo nace el término sui juris y significa que es de propio derecho o dueño de sí mismo. Entonces, como esta era una organización social, como les menciono, existían grupos, unos que se generaban por vínculos de sangre y otros grupos que, si bien se generaban por vínculos de sangre, también permitían que otros se agregaran, y era a través de los adrogados. Pero este adrogado, para poder pertenecer a un grupo de un pater familia, tenía que tener sus propios derechos o tenía que disponer de sí mismo, porque en el pater familia había algo que lo caracterizaba en relación a todo el grupo, y era que él era la autoridad, él decidía sobre ellos. Entonces, alguien que estaba dentro de un grupo que pertenecía al pater familia definitivamente no podía salirse del grupo e irse con otro grupo. O sea, él, sus derechos y ciertas funciones o atribuciones pues le pertenecían a ese grupo. Entonces, el que decidía al final sobre ese tipo de situaciones era el pater familia. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿de dónde vienen los adrogados? Y ahí es donde nace el término de los sui juris, o sea, que ellos tenían su propio derecho y que eran dueños de sí mismos. Entonces, si usted se encuentra libre, por ejemplo, utilicemos en la cotidianidad. Resulta que viene Estuardo Rodas y quiere ir a ver la película del Conjuro 3. Entonces, le pregunto a Estuardo Rodas, ¿a dónde iría usted a ver esa película? ¿A qué cine? ¿A qué cine específicamente? El que esté más cerca de Cinépolis. A Cinépolis, ¿verdad? Ah, muy bien. Entonces, ¿eso qué significa? Que Estuardo, en el ejercicio de su libertad, decide ir a ver la película a Cinépolis. No obstante de ellos, nosotros sabemos que hay otras cadenas de cines, pero él decide, es dueño de su propio derecho, él dispone de sus acciones y decide, bueno, yo quiero ver la película del Conjuro, me voy a Cinépolis, ¿verdad? Está Cinemark, creo que se llama el otro, y Cineflix, algo así. Total de que él decide en su propio derecho. Entonces, así eran los adrogados también. Como ellos decidían sobre su propio derecho, ellos decidían adherirse o incorporarse a estos grupos que eran dominados por un pater familia. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Entonces, ellos prácticamente se emancipaban, es decir, ellos se daban en adopción, ¿verdad? Y al darse en adopción, asumían todas las reglas de ese grupo social, ¿verdad? Y asumían la autoridad del pater familia. Entonces, veamos el siguiente término. Mancipium, autoridad que ejerce un hombre libre sobre otra persona libre. Bueno, entonces, ¿eso qué significa? Que el adrogado se sometía, él siendo un hombre libre, se sometía a la autoridad del pater familia, que el pater familia prácticamente sí gozaba de la libertad porque era el que tenía la dirección de ese grupo social. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Los pater familia, dice, en emancipación, permítanme que aquí no les incluí una palabra, los que tengan ahí a la mano sus diapositivas los pueden corregir. Entonces sería, los pater familia en Mancipium disponían a los hijos que estuviesen bajo su autoridad o a la mujer in mano. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno se sometía a la autoridad de un pater familia, prácticamente le cedía todos sus derechos como persona. Y si era libre, entonces desde ese momento dejaba de ser libre y se convertía en un miembro de esa organización social. Bueno, entonces, ¿qué sucedía aquí? Estando bajo esa autoridad, pues
él se sometía a ciertas decisiones del pater familia. Inclusive hay un término aquí que llama poderosamente la atención, y es que también se sujetaba a estas disposiciones la mujer in mano. Y cuando hablamos de la mujer in mano, pues prácticamente era la esposa o la conviviente del pater familia. Entonces, el alcance del poder del pater familia no solo iba dirigido a todos los que componían ese grupo, sino que también ese alcance o esa cobertura incluía a lo que era su esposa o a lo que era cualquier miembro de ese grupo. Entonces, ¿qué sucede? Y aquí hay un ejemplo. Menciona aquí ejemplo de un daño a tercero. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que yo soy el pater familia y todos ustedes pues son miembros de mi organización social, y en una de esas pues prácticamente Merlin andando por la calle pues le provoca daños a la propiedad de alguien más. Entonces, ¿qué pasa? Viene el pater familia y bueno, de primero se establece el agravio, ¿va? Entonces la persona que se considera agraviado, que seguramente va a pertenecer a otro grupo social, ¿verdad? Entonces va a venir con el pater familia y le va a decir, fíjese que tal día, a tal hora, pues Merlin realizó tal acción y pues derivado de esa situación ella me generó un daño, me generó un deterioro a mi patrimonio. Entonces, yo necesito de qué manera usted me puede solventar esa situación o cómo podemos arreglar este aspecto. Entonces, el pater familia lo que hacía en su caso era que le decía, bueno, ¿sabe qué? Entonces vamos a emancipar a esta persona. Y entonces a Merlin entonces le decía, ¿sabe qué? Como usted está bajo mi autoridad, yo le ordeno que vaya usted allá y solvente la situación. Yo quiero que usted me repare o haga el resarcimiento que corresponda para, digamos, restaurar el derecho de la otra persona o el daño que se había provocado. Entonces, prácticamente, él los daba, inclusive a veces permanentemente. Es decir, bueno, por ejemplo, si usted le había causado la muerte a una persona de ese grupo y pues esa persona realizaba algún trabajo o realizaba una función esencial dentro del grupo, entonces significaba que al faltar esa persona pues se le generaba un agravio considerable al otro pater familias. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces decía, ¿sabe qué? Yo le voy a dar a mi miembro, le voy a dar a Merlin para que sustituya a la persona que falleció y a la persona que cumplía ciertas funciones. Entonces, prácticamente tenía un poder bastante amplio sobre los miembros de ese grupo social. Entonces, así es como funcionaba esta figura del mancipium. Bueno, perfecto. Les pregunto, ¿tenemos alguna duda al respecto? No, licenciado. Bueno, perfecto. Entonces, y cuando ustedes vean, incluso cuando ustedes empiecen a ver el derecho penal, que es algo bien apasionante, cuando ustedes vean cómo evolucionó el derecho penal, se van a dar cuenta también que en su parte evolutiva también se daban este tipo de situaciones. Y por eso es que hay una frase que se llama, o que han escuchado ustedes, que el ojo por ojo y el diente por diente. O sea, esa era una regla de justicia o de reproche penal que se aplicaba en algún momento. Entonces, imagínense, todas las ramas del derecho que tenemos ahorita, que por ejemplo en lo penal, que ahora es un derecho garantista, resulta que en su momento pues eran otras reglas las que aplicaban. Bueno, entonces acá estábamos hablando de daños, estábamos hablando de perjuicios, estamos en el ámbito civil. Entonces prácticamente esa persona era enviada al otro grupo, ya sea de forma definitiva o de forma temporal. ¿Y él qué podía hacer? Si en algún momento pues se estableció que el único que podía tomar decisiones sobre él era el pater familia. Bueno, continuemos. Veamos qué dice lo siguiente. Entonces aquí ya desarrollamos lo que era el adrogatio. Adopción de un siu juris
alguien que no se encuentre bajo potestad de otro. Entonces, ¿qué pasa? Como requisito sine qua non, vamos a empezar a hablar en latín, como requisito indispensable, era que la persona que se fuera a adherir a un grupo de estos tenía que gozar de esa condición de sui juris, y eso significaba que era una persona libre. Entonces, cuando esta persona quería pertenecer a este grupo, pues prácticamente se daba en adopción bajo las condiciones del otro, ¿verdad? Bajo las condiciones del pater familia. Bueno, continuemos. Hey, perdone, muy buena tarde. Dígame, ¿quién me habla? Solo, Kevin, mucho gusto. Licenciado, Dígame, solo, Kevin. perdone, solo saliéndome un poquito ahí de la clase y del tema. Solo para comentarle, pues, que yo me encuentro del trabajo hacia mi casa, entonces hay demasiado tráfico, por lo cual no he podido asignarme dentro de la asistencia de la clase. Solo para que conste que sí estoy dentro del curso. Mi nombre es Kevin Hernández. Ah, ok, perfecto. Sí, sí. Perfecto, no se preocupe. Y usted, le pregunto, Kevin, ¿usted ingresó directamente o yo lo admití para la sesión de hoy? No, usted me admitió. Ah, va. Entonces, Sí, sí, ahí se entera usted, ahí entra su correo y va a poder ingresar directamente. Y entonces, ¿saben qué otra ventaja tiene el que estemos vinculados con anterioridad a la sesión? Es que la misma plataforma, posterior a cada sesión, me envía un informe de quienes estuvieron presentes y es tan exacto que me indica la hora y el segundo en la que ustedes se adhirieron y la hora y el segundo en lo que ustedes se salieron de la sesión. Entonces, para ese tipo de temas, pues creo que sí es importante que nos vinculemos de conformidad con la instrucción que ya les di anteriormente. Pero por hoy no tenga pena, Kevin, hágalo. Y vincúlese, como le digo, y no tenga pena. Sí, es que de hecho acabo de ver el correo, porque como le comentaba, pues voy de camino y en el tráfico pues cuesta un poquito, pero le agradezco mucho por la observación ahí de que puedo ingresar directamente desde el correo. Exacto. Y como les digo, ya ingresados, igual me queda registrada su asistencia. O sea, me queda registrada la asistencia a mí, mas no a la coordinación. Entonces eso significa que ustedes sí deben seguir el otro procedimiento. ¿Estamos? Perfecto, se lo agradezco mucho. Con cuidado ahí en el regreso a su casa. Muy amable, licenciado, se lo agradezco. Bueno, perfecto. Entonces vamos a continuar. Entonces ahora... Licenciado, yo tengo una duda. Dígame. En relación a las dos teorías, la patriarcal y Bonafante, ¿estas dos teorías se dan antes o después de la fundación de Roma? Esas teorías son después. Porque de primero se tuvieron que analizar cómo funcionaron esos grupos y de esa cuenta es que se generan las teorías. Y ahorita que vayamos desarrollando las diapositivas, le voy a decir por qué. Porque cabal el tema lo que continúa está relacionado con esas dos teorías. En ese momento, pues las personas estaban viendo cómo se asociaban, cómo se organizaban, pero no es que existían unas teorías como tal. Tal vez como reglas ellos lo establecieron en su momento, pero no es que existen unas teorías. Entonces, hablemos así de una forma futurista. En unos 70, 80 o 100 años, alguien va a generar algunas teorías respecto a por qué nosotros llevamos nuestra educación de forma virtual. Es decir, en este momento todos estamos viendo cómo superamos el tema de la pandemia, estamos viendo cómo seguimos comunicados, estamos viendo cómo se sigue desarrollando ese proceso de enseñanza y aprendizaje, pero solo estamos solventando como sociedad o a nivel internacional, a nivel humanidad, ¿va? Pero no se vaya a extrañar y seguramente nosotros ya no lo vamos a ver, que dentro de muchos años alguien va a generar algunas teorías. Bueno, ¿y estos por qué todos usaban Google Meet, va? ¿Por qué en la San Carlos usaban Google Meet y no utilizaban Zoom? Ah, pues puede ser por esta situación, ¿verdad? Porque esa plataforma era gratuita. Ah, viene otro. Ah, sí, usaban Zoom porque en ese tiempo, pues,
el docente tenía dinero y podía comprar las licencias necesarias. Entonces ya se generan las teorías. Entonces, las teorías lo que intentan es buscar una explicación a un fenómeno. Entonces, en ese momento, el fenómeno se iba generando de la propia inercia histórica, pero ya después los estudiosos del derecho, los estudiosos de la política, los estudiosos de la sociología son los que nos dan como aporte estas teorías. Y algo que es necesario que les advierta, no solo existen estas teorías. Para mí como docente estas son las más importantes y son las que yo manejo más, pero hay más teorías. Si usted se pone a investigar, a profundizar, usted va a encontrar más teorías, pero a la que nos sirve a nosotros, la que a ustedes les sirve para entender con mayor facilidad, son estas dos, y ahorita vamos a ver por qué. ¿Estamos? Sí, licenciado. Ok, perfecto. Entonces, viene y ya se fundó Roma y ya hay digamos, esas teorías son posteriores, pero lo que intentan explicar es ese momento previo a la organización de los grupos. Entonces, acá nos establece la diapositiva que los primeros pobladores de Roma se les llamó quirites. Entre paréntesis, encontramos ciudadanos, eran únicamente los patricios. Bueno, entonces pregunta de examen, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban esos primeros pobladores de Roma? Ahora bien, les pregunto, quirites se llamaban. Ahora les pregunto, ¿será que poblador y ciudadano es un sinónimo? No, Lick, son diferentes. No, diferente, Lick. Miren pues, como les digo, la trascendencia siempre se las voy a estar reiterando. En nuestro tiempo, ¿será lo mismo un poblador que un ciudadano? ¿Cuál podría ser una diferencia puntual? ¿O sí es un sinónimo? Un ciudadano adquiere derechos y obligaciones y está como libre de actuar ante el Estado. Uh-huh. Perfecto. ¿Alguien más? Un ciudadano es alguien que nació pues ahí mismo y un poblador solo es alguien que llegó a vivir ahí. Perfecto. Les voy a comentar cómo funciona en la actualidad. Un ciudadano es aquella, digamos, la ciudadanía, lo vamos a trasladar a la ciudadanía y por ende ciudadano, ¿verdad? La ciudadanía es aquella condición que adquiere una persona cuando ha adquirido la mayoría de edad. En este caso, 18 años. Cuando cumple esos 18 años se le habilitan ciertos derechos, entre los cuales tenemos los derechos políticos. Y esos derechos políticos significa que esa persona ya no es solamente un poblador, sino que es un ciudadano y ya puede participar en las decisiones políticas de un estado o de una organización política. Entonces, poblador podía ser cualquier persona. Entonces, a ellos eran los que se les denominaba quirites. Ahora bien, ciudadanos eran únicamente los patricios. En este caso, ellos ahí no lo tenían tanto por la edad, sino que por pertenecer a ese estrato social. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta que en el desarrollo de Roma, en el desarrollo de esta civilización, siempre existió un antagonismo de clases sociales, tal y como se da en la actualidad, tal y como vemos, por ejemplo, en estados que son colindantes con nosotros, hasta en nuestro propio estado. Nosotros sabemos que hay clases sociales, sabemos que hay categorías sociales, hay grupos sociales. Y yo no sé si ustedes saben, ¿verdad? Pero en Guatemala hay solo ciertas familias que realmente tienen la capacidad económica y la capacidad de tomar ciertas decisiones a nivel nacional. ¿Ustedes están o han escuchado eso? De que hay alguna clase élite aquí en Guatemala,
hay grupos sociales. ¿Qué opinan al respecto? Sí, de hecho, en el caso de mucha propaganda política, por ejemplo, identifican los grupos sociales para llegarles con el mensaje, ¿verdad? ¿Alguien más? Por ejemplo, les podría decir, ¿será que ustedes actualmente en Guatemala son las personas que, ¿cómo les podría mencionar? Que tienen el dominio económico del país, del Estado? No. ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán? El licenciado. Los dueños de las azucareras. Los empresarios. Los ¿Qué empresarios. son los empresarios, licenciado? Los Castillo Córdoba. Son ellos que tienen el Los mando. Gutiérrez, Botrán. Casif. Resumámoslo, CACIF, digamos, va. O sea, y esto lo utilizo para que nosotros tengamos entendido que siempre han existido grupos sociales que son distintos o que pertenecen a una distinta categoría. Entonces, ¿qué pasaba? En esta época romana existían dos grupos que eran los principales que tomaban protagonismo en lo que era Roma. Y entre ellos estaban los patricios, que ya sabemos ahora que solo ellos eran considerados ciudadanos, y por otro lado estaban los plebeyos. Entonces, si nosotros lo trasladamos a nuestro tiempo, ¿cuál creen ustedes que sea nuestra condición? Nosotros seríamos los Plebeyos. Ellos. El CACIF. Exacto, plebeyos. El CACIF. Alex dice que Nosotros sí es del definitivamente CACIF. seríamos plebeyos. Plebeyos. No somos libres. La única ventaja es que ya son libres, ¿verdad? Y que ya pueden ejercer derechos políticos, pero igual serían plebeyos. Entonces, ese antagonismo existió desde esa época, ¿verdad? Esa lucha de clases sociales. Y a nosotros realmente, como estudiosos del derecho, pues tal vez no nos corresponde ver ese tipo de situaciones. Aunque, si nos damos cuenta, en un contexto amplio tiene su trascendencia, porque por lo regular el ente encargado de emitir disposiciones legales siempre las va a dirigir en beneficio de ¿quién? ¿Será que de los plebeyos o de los patricios? De los patricios. De los patricios. De ellos mismos, pues. Entonces, ¿será que eso es invento de nuestros tiempos? Les pregunto. No. No, se basa en la jerarquía. Claro que no, por supuesto, no nos podemos equiparar, digamos, directamente a decir, es que nosotros fuimos como Roma, no, porque realmente los tiempos han cambiado, cada grupo social es distinto, tiene sus propias características, tiene su propia idiosincrasia, pero sí hay ciertos factores que los seguimos viviendo, los seguimos experimentando, como es el antagonismo de clases sociales. Entonces, en el desarrollo de Roma, cómo se va conformando socialmente, cómo va avanzando, siempre va existiendo ese antagonismo, que al final se traduce como una lucha de poder. Entonces, ahora nos queda claro que desde el principio, los que tenían esa legitimación de poder eran los patricios. Y es más, ahorita todavía no entramos a abordar el tema de los plebeyos, pero sí era necesario indicarles que ellos también existían, ¿verdad? Era la otra clase social importante, pero podemos mencionar que era la clase social con más desventajas, con menos reconocimiento de derechos. ¿Estamos? Les pregunto, ¿tenemos alguna duda al respecto? ¿Todo bien? Todo bien, bueno. Veamos el último. Una pregunta. Dígame. El término de plebeyo viene de plebe. Ajá. Exacto. Algo bien curioso en las locuciones latinas es que fíjense que a veces no son similares, pero son parecidas. Entonces,
lo vamos a ver cuando abordemos el tema del Senado o cuando abordemos el tema de la ley, porque no son términos exactos, no es como en el idioma español, ¿verdad? Que si usted menciona la palabra botella, es botella, ¿verdad? Y usted ya sabe cuántas vocales y cuántas consonantes tiene esa palabra. Y que sirve para definir a ese objeto. Pero, por ejemplo, en el latín, a veces, digamos, solo con decir botei, ya hacía referencia al mismo objeto. No sé por qué tenían esas variaciones, pero ustedes se van a dar cuenta conforme vayamos desarrollando que es así sucedía, ¿verdad? Así, y lo reconocían porque era parte de su propia cultura. Pero, por ejemplo, en el español, la palabra que define un objeto, una cosa, pues no se puede variar. Sinónimos pueden existir, pero digamos, no podemos dejar una palabra a medias, ¿verdad? Es como decir la Constitución. Ahí realmente estamos, ¿Constitución de dónde? ¿O qué clase de Constitución? ¿Será la Constitución biológica o será la Constitución de la ley? ¿Qué será? No. Constitución Política de la República de Guatemala. Así lo tienen que mencionar ustedes, tal con sus nombres y sus apellidos. Pero en el romanismo no sé por qué se daba esta situación, ¿verdad? En los términos latinos. Bueno, continuemos. Entonces ahora nos toca abordar lo relativo a las gens. Y así es, digamos, cómo van evolucionando estos grupos sociales, ¿verdad? Cómo se van organizando o de dónde se originan. Entonces vamos a darle lectura a la diapositiva. Solo una consulta, disculpe. Dígame. En caso viniera pregunta de examen, a los primeros pobladores de Roma se les llamó, puede ser quirites o patricios. No, solo es quirites, porque los plebeyos siempre han existido. Ajá, ellos también existieron, lo único que no tenían el reconocimiento como ciudadanos. Pero no, me refiero a patricios. Patricios dice ciudadanos. O sea, entre paréntesis dice ciudadanos, era únicamente los patricios, ¿no? Exactamente. Entonces, si yo les pregunto a los primeros, ¿cómo se les llamó a los primeros pobladores? ¿Cuál sería la respuesta? Quirites. Ajá. Y si yo les pregunto, ¿quiénes? Exacto. Si yo les pregunto, ¿quiénes fueron considerados como primeros ciudadanos en Roma? ¿Cuál sería la respuesta? Los Patricios. Ajá. Y si yo les pregunto, si yo les pregunto cuál era el grupo antagónico de los patricios, el grupo social antagónico de los patricios, ¿cuál va a ser su respuesta? Plebeyos. Quirites. Plebeyos. Disculpa, Lee, ¿cómo es la pregunta? ¿Por qué plebeyo, licenciado? Disculpe. Miren, pues. Sí, tengo duda. A todos los pobladores se les llamó quirites. A todos. Es como, digamos, todos los guatemaltecos. Perfecto. Dentro de todos los guatemaltecos habían unos que eran del CACIF y por otra parte tenemos a todos nosotros que nos vamos a llamar USAC. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ese ejemplo. Entonces, pobladores, ¿quiénes eran? Los quirites eran todas las personas, así se les denominó a toda la población que se encontraba en ese territorio, es decir, a todos. Ahora bien, cuando decimos quiénes de esas personas tenían derechos ciudadanos, ¿quiénes eran los que tenían derechos ciudadanos únicamente? Los patricios. Los patricios. Los patricios. Va. ¿Y cuál era la clase social antagónica a los patricios? Plebeyos. Los plebeyos. Entonces, eso significa que la organización social de Roma, a todos en conglomerados se les denominaba quirites, pero dentro de esos quirites estaban los patricios y los plebeyos. Y los patricios eran los que tenían los derechos ciudadanos, ¿verdad? Mientras tanto, los plebeyos, nada, ¿verdad? Tenían otro tipo de lucha ahí para obtener derechos, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Sí les quedó clara esa situación? Sí, ahora sí.
Perfecto. Entonces, por el día de hoy vamos a dejar la clase hasta este punto. El día sábado, creo yo, después de la clase les envié las diapositivas que hemos elaborado. Hay algunas que ya abordamos, otras que están pendientes. Y si seguimos generando material, una vez lo tenga listo, yo se los traslado. O si hay otro material que agregar, yo se los traslado. Solo quisiera preguntarles algo. ¿El examen para cuándo lo tenemos programado? Para el 14, creo. 14. 14. El 14 a las 14. Licenciado, perdone, ¿a dónde nos enviaron las diapositivas? En el grupo. ¿En serio? La enviaron Sí, al ahí grupo de llegó. WhatsApp y al Facebook, creo yo. Ah, ok, gracias. Sí, al Facebook se las enviaron. Y en el WhatsApp también. Licenciado, una pregunta. Voy Al grupo de WhatsApp lo enviaron. ¿Qué Gracias. manda? Al grupo de WhatsApp enviaron las diapositivas. Exacto. Exacto, ahí. Ustedes pueden verificar ahí el día sábado después de la clase que tuvimos. Eso significa que si ustedes revisan cronológicamente el desplegado, el historial del chat, tiene que estar el sábado como a eso de las 4 de la tarde. Sí, De son ahí para 17 adelante lo van a encontrar. 17 diapositivas las que Pero mandaron. es una... Licenciado, una pregunta. Dígame, Rosemary. Gracias. Mire, este documento que que compartieron en el grupo es con el que vamos a estar trabajando hasta que usted mande un nuevo documento. Exacto. Es el que viene del primer parcial, ¿verdad? Exacto. Ver si abarcamos esto, porque yo creo que ya... Una pregunta. Ya, solo permítame darle respuesta a la anterior. Entiendo que ahorita ya solo nos quedan 6 días, ¿verdad? O 5 días. 5. 5 días. No. Sí. 4 días nos quedan. ¿El sábado es 14 o no? Déjenme ver aquí. No, Lunes, si no estoy mal, 14. Es lunes, licenciado. Es lunes. Entonces sí tenemos prácticamente 5 días previos al examen. Entonces yo considero que sí abordamos todos los temas acá. Y si agrego algún tema, pues igualmente yo les envío el material. Recuérdense que tienen que estar estudiando lo de los latinismos también. Entonces yo creo que ya con eso tenemos bastante material para el primer examen. Por otra parte, se los advertí desde el principio que deben tomar en consideración las explicaciones que nacen en clase. No solo lo que está aquí en la diapositiva va a venir, no. Si nosotros hablamos de ciertos temas aquí, es contenido de examen. Entonces, pues hablamos ya del amicus curiae, ya es contenido de examen, ya les dejé unas tareas ahí, es contenido de examen. Entonces, todo eso viene para el día lunes. ¿Estamos? Ok, licenciado. Solo haciéndole recordatorio, también mencionó, perdón, Astrid Guzmán, Dígame, el Astrid. recordatorio de los términos en latín, para que lo tomen en cuenta también los compañeros. Exacto. Entonces, Astrid, yo le pregunto si estas diapositivas las cargó al Facebook, al grupo de Facebook. No lo subí a Facebook porque a muchos se les dificulta a veces el poder descargarlas. Entonces ok. las compartí nada más en WhatsApp. Y ahorita estoy viendo que volvieron a compartirlas otra vez. Si no, yo las vuelvo a mandar, no hay pena. Sí, ¿sabe qué haga? Mejor no las incluya en el Facebook, pero sí indíqueles que en el grupo existen unas diapositivas, solo para librar responsabilidad. Sí, gracias, Liz, porque al menos yo sí no sé de cómo se van perdiendo los mensajes cuando van escribiendo los compañeros, yo no me di cuenta hasta ahorita, pero ya las tengo, muchas gracias. Ajá, pero ese día en clase yo les mencioné que los iba a enviar posteriormente. Y pues ahora ya están enteradas y están a tiempo, entonces pueden ir a verlo. Y Astrid, entonces les suplico que solo les indique en el Facebook que en el grupo del WhatsApp se encuentra un material consistente en diapositivas que es contenido para el examen del día 14 de junio. ¿Estamos? Sí, con gusto, no hay pena, yo lo pongo. Vale, muchas gracias a usted. Bueno, Gracias, Liz. De clase, ¿verdad? ¿qué manda, Rosemary? No le escucho. Perdón, que si el parcial siempre será en horario de clase. Fíjense que esa información supongo que sí. Supongo que sí porque ese es el habilitado. Es que no he visto algunos chats ahí de los catedráticos, pero por lógica tendría que ser en ese horario.
Ok, licenciado, gracias. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Feliz noche. Bueno, si ya no hay preguntas, pasen una feliz noche. Nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite. Muchas gracias. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado.